Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por quienes pueden estar aquí en vivo y con nosotros, en línea, pues, porque en vivo, pues, es presencial ahí, pero estamos en línea, virtualmente. Gracias a Dios por los que han podido sacar este tiempito. Esperamos que los que lo vean en diferido también igual lo aprovechen como nosotros. Es un programa que de parte de las damas se ha propuesto. Mi esposa ha estado promocionándolo y gracias a Dios por la hermana Caterina que ha tenido bien acompañarnos hoy. Ella asiste a la congregación de Homestead allá en la Florida, donde es pastor mi cuñado Lancelot Bryan Jr. Ellos están en culto ahora mismo, pero ella está ahí en un salón para estar con nosotros. Están estrenando un local que alquilaron hace poco y cambiaron el horario de culto también. Entonces, por eso están en culto hoy. Pero ya este programa estaba programado. Agradecemos al hermano Lancelot también por su aceptación que la hermana esté aquí con nosotros. Vamos a orar y después los dejo en compañía de mi esposa para que ella haga pues la presentación y lo demás. Yo me voy a comentar un poquito acá. Voy a oír, pero voy a estar aquí atendiendo, ya ustedes saben a quiénes, para que nos dejen estar en la charla. Entonces oremos, hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude a aprovechar este tiempito, como ustedes vieron. Pues la idea es que participen, que tomen nota, que apunten los textos bíblicos, cualquier inquietud pues que también la hagan. Entonces, que aprovechemos este rato. Oremos, bendito Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos así de manera virtual por ahora, Señor, para aprovechar esta charla edificativa acerca del manejo de la economía en el hogar. Ayúdanos a ser buenos administradores, a aplicar los principios que están en tu palabra, Señor, y aprovechar al máximo este rato de tiempo que tenemos aquí en comunión. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, otra recomendación es que si pueden colocar su nombre, ya la mayoría lo tiene, pues y Pulpo Kipsi, pero es muy fácil, usted le hace clic ahí donde está el botoncito amarillo, azul, en mi caso, y ahí dice Rename, cambiar nombre. Entonces aquí hay un Zoom usuario que no sé quién es nada más como para saber quién es Sean y si la hermana quiere también preguntar algo, pues que sepa a quién le va a preguntar, a quién le da la palabra. Dios les bendiga, les dejo compañía de mi esposa, hermanos. Dios les guarde. Amén, Dios les bendiga a todos. Qué bueno verlos ahí. Nos faltan algunos, pero bueno, vamos a ser puntuales mejor, entonces, para aprovechar el tiempo. Entonces, si yo voy a estar mirando aquí el, el WhatsApp por si alguien tiene algún problema. Nadie tuvo problema entrando, ¿cierto? Solamente clic, clic y ya entraban. Ok, perfecto. Ok, está bien. Entonces, como decía mi esposo, pues nos gustaría saber quiénes, quiénes están aquí con nosotros para que pongan el nombre ahí en en el, pues para que se vea ahí. Entonces, bueno, Dios les bendiga una vez más. Gracias por haber acudido a este taller y le damos las gracias y la bienvenida a nuestra hermana Catherine López. Ella también, como decía mi esposo, pues es una joven ahí en la congregación de Homestead y que yo personalmente pues ya escuché que ella una vez que hicieron esto en Homestead, pues yo ya estaba en Baltimore, pero me mandaron el link y ahí me metí. Entonces la escuché y bueno, aprendí bastante y de verdad, hermanos, que se necesita como que volver a repetir y estar ahí como dispuestos pues como para que aprender, ¿no? Y tomar consejo. Entonces nuestra hermana Catherine, yo la voy a dejar para que ella también pues hable un poquito de ella y yo le pedí también que ella más o menos nos contara un poquito de su experiencia, ¿cierto? Cómo pues fue el proceso para ella. Y, y pues sí, que nos cuente y nos comparta lo que le ha servido a ella y que ojalá que nos sirva a nosotros también. Y le damos la bienvenida y es todo suyo, hermana Catherine. Aquí están los hermanos de Poughkeepsie. Bueno, faltan muchos, pero aquí están los que están más interesados. Que le Amén. bendiga. Bueno, amén. Dios les bendiga a todos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. De verdad me da mucha alegría poder estar en esta noche conectada con ustedes. Gracias a nuestro pastor Adonai, hermana Margaret, por la invitación.
Y bueno, me alegra mucho conocerlos. Mi nombre es la hermana Caterine López. Asisto a la congregación de Homestead hace ya más o menos unos, yo creo que unos 5 años ya. Y bueno, por la gracia del Señor Jesús, vamos a tomar hoy como una pequeña clase, una pequeña conferencia acerca de la economía. Amén. Entonces, bueno, primero que todo, pues voy a hacer como una corta introducción porque ustedes dirán, bueno, ¿y esa niña qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde la sacaron? De dónde la han traído? Pero bueno, por la gracia del Señor Jesús, el Señor me permitió estudiar administración de empresas en Colombia, en la Universidad Javeriana. Ya me gradué hace más o menos unos 13 años, es decir, que ya me han ido pasando los años también. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que me dio de aprender, amén, y por la oportunidad que me da de poder poner en práctica esos conocimientos, amén. Entonces, bueno, yo por ahí veo que está conectado el hermano Roberto, la hermana Claudia, la hermana Mercedes, María Elena, no sé qué nombre tendrán el usuario de Zoom y el del iPhone, pero pues bienvenidos todos, amén. Hermano, siéntase en confianza. Yo voy a empezar a dar la charla y usted si tiene alguna pregunta, siéntase en confianza de preguntarme, no tenga pena, no tenga eso, porque vamos a aprender juntos, amén, y vamos a reforzar lo que quizás ustedes también ya saben, ¿ok? Entonces, bueno, mi experiencia, ¿cuál es? Mi experiencia es, bueno, yo soy casada hace 7 años, no tenemos hijos, y he ayudado ayudé a mi papá muchos años con su empresa, una empresa que tenía quizás unos problemas económicos, pero con la ayuda de Dios todo fue evolucionando porque mi papá no era un buen administrador. Su negocio era muy bueno, pero mi papá no era un buen administrador. Entonces, cuando yo salí de la universidad, mi papá me dice, aquí está su empresa. Y empecé yo a revisar y yo decía, pero es que aquí no hay nada. Decía, pero ¿qué está entregando? De aquí no hay nada, ¿cierto? Y poco a poco, pues con la ayuda del Señor se empezó a ir organizando todo económicamente y las cosas funcionan, ¿verdad? Pero ¿por qué no funcionaban en el caso de mi papá? Porque era un hombre muy trabajador, un hombre muy, como se dice en Colombia, como echado para adelante, muy visionario, pero era muy desordenado. Nunca se tomó la molestia de escribir, de presupuestarse, ¿verdad? Y entonces en esta noche vamos a hablar de la importancia de un presupuesto, pero no lo vamos a hablar tanto un presupuesto como personas comunes y corrientes, porque nosotros no somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y el Señor Jesús nos ha dado a nosotros un privilegio especial, amén. Entonces vamos a hacerlo a través de la palabra del Señor, porque el Señor Jesús es bueno, amén. Entonces yo voy a empezar a compartirles aquí mi pantalla. Denme un segundo, un segundo. Y entonces voy a leer ahí en Eclesiastes 3, que Eclesiastes 3:6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Amén. Y entonces he titulado esta charla Aprendiendo a ser un buen administrador. Yo quiero que usted en esta noche se haga una autopregunta, no me la conteste ni se la conteste a nadie. ¿Será que usted es un buen administrador de sus recursos? ¿Será que si usted se pone a revisar todos los años que usted tiene de edad, todo lo que usted ha trabajado, qué quizás ha conseguido? ¿Será que pudo haberlo hecho mejor? ¿Qué piensa usted de su economía? Medítalo ahí un segundo y saque su respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Dice, ¿qué es un mayordomo o un administrador? Dice que es el cargo y empleo de mayordomo o administrador. Dice que es un criado principal a cuyo cargo está un gobierno económico o una casa de hacienda. Es una persona que administra bienes ajenos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos administradores, quiere decir que los bienes que estamos administrando no son nuestros, ¿verdad? Son ajenos. Todo lo que nosotros tenemos es del Señor Jesús. Nosotros sencillamente administramos la provisión que Él nos da. Amén. Entonces, ¿qué hace un administrador? Pongámoslo en términos de negocio.
Yo me presento y les digo, yo soy una administradora de empresas, mucho gusto, y ustedes me van a contratar, ¿cierto? ¿Ustedes qué esperan de mí? ¿Ustedes será que esperan que yo me vaya a poner a vender solamente un producto? ¿O ustedes serán que esperan que yo vaya a hacerle solo publicidad o quizás a esperar para recoger solamente el dinero? ¿Verdad que no? Si alguien contrata a un administrador es porque está esperando un paquete, ¿cierto? Y entonces yo aquí en la pantalla tengo que, es el responsable de que todo esté bien. Tiene unas áreas a cargo. ¿Cuáles son? La administrativa, porque debe estar pendiente de que todo funcione, ¿cierto? La legal debe estar pendiente de que no haya ningún problema con quizás como con abogados o algún problema con alguna multa, alguna sanción. La funcional, es decir, que todo esté funcionando, que si es una venta de comida, pues que todos los trabajadores lleguen a tiempo, cada uno realice sus funciones, ¿verdad? Y la social, que todo alrededor de la compañía esté perfecto, ¿cierto? Entonces, un administrador es un paquete, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿será que hay una parte más importante que la otra en ese paquete del administrador? Aquí ya pueden empezar a interactuar. Aquí ya no me dejen sola, por favor. A ver, mis hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿Hay una parte más importante que la otra en un administrador o hay un balance? ¿O debe haber un balance en un buen administrador? Debe haber un balance, sí. O sea, que Es, todo va relacionado con lo otro. sí, todo debe ir relacionado porque resulta que no podemos descuidar más una parte que la otra o no podemos enfocarnos más en la una que en la otra, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios somos administradores, dice Primera de Corintios 4. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que no somos dueños de nada, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en Salmos 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que todo este dinerito que usted y yo podamos tener guardados debajo del colchón no nos pertenece, ¿verdad? Debemos ser fieles. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué área administramos nosotros como creyentes? Perdón, por aquí me sonó algo, yo no sé si me estoy quedando sin batería. Denme un segundo. No logro, voy a tener que parar acá. No, no me estaba quedando sin batería. Ok, entonces, ¿qué área administramos? Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de nuestra área espiritual, ¿verdad? De nuestra salvación, de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una parte quizás más importante que la otra, ¿cierto? Y lo espiritual también cuenta, amén. Dice Mateo 25:14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén. Pedro 4:10, primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servir los unos a los otros. Amén. Y si ahora nos vamos a la parte del cuerpo, ¿por qué será importante el cuerpo? Porque todos somos templo del Espíritu Santo, así que también es nuestra responsabilidad qué hacemos con él, lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que comemos, absolutamente todo, porque todo es un balance, ¿cierto? No nos podemos quizás enfocar en una cosa mucho y dejar las otras aparte. Dice Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y no es y no es lo que vosotros sois. También tenemos otra área que es la familia, ¿verdad? Los esposos, las esposas, los hijos, nuestros padres, nuestro tiempo, ¿cierto?
Así que si vemos hasta acá, somos como un complemento, somos como un conjunto de muchas cosas a las cuales les tenemos que poner cuidado. ¿Por qué? Porque todas hacen parte de nuestra administración, todas esas áreas están bajo nuestra administración. El Señor Jesús nos ha encomendado para cada área en específica una tarea, hacer algo, ¿verdad? Y debemos hacerlo bien, amén. Dice primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces es importante nuestra economía, ¿verdad? Es importante la provisión para nuestro hogar. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Vamos a entrar al tema que nos interesa en esta noche, ¿verdad? Que es el económico. Y en el tema de lo económico entra todo lo que tiene que ver con el dinero, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros ahorros, la provisión para nuestra familia, nuestras inversiones y la vejez. Amén. Bueno, acá tengo otros pasajes bíblicos y es honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Hay otro pasaje en Deuteronomio 16:17 que dice, cada uno con cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme en esto ahora. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces vamos a entrar en el tema de la economía, mis hermanos. Ya les hice así como, ya los vine como trayendo. Ahora vamos a entrar. Y me gustaría que cada uno me regalara unas palabras, porque para cada uno tengo unas preguntas. ¿Por qué? Porque así mismo me voy a enfocar. Yo quiero saber si todos los que están aquí presentes son casados. ¿Todos son casados o hay algún soltero? No les estoy escuchando. No, Pueden abrir sus no micrófonos. saben, no sé los que no tienen nombre, no sé quiénes son para decir, todos los demás que tienen nombre ahí son casados. Todos son casados y todos tienen hijos. Todos casados Y Sería con bueno hijos. saber quiénes son ahí, y con son hijos. Zoom user. Si le pueden, Hay dos iPhones que no sabemos quiénes son. Bueno, está bien. Entonces vamos a trabajar con un presupuesto de casados. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. ¿A ustedes cómo les fue cuando se casaron? ¿Cómo fue cómo fue esa primera impresión económica cuando se casaron? A ver, quién lleva como la ventaja más en esas finanzas? ¿El esposo o la esposa? ¿Quién es más organizado? A ver, confiésense ahí ustedes en calladitos. A ver, ¿quién será más organizado? Porque siempre hay uno que es más organizado que el otro, ¿verdad? Siempre hay uno que le gustan más las finanzas que al otro. No, yo Bueno, soy más En mi, organizada con el en mi dinero. caso, a ver, ¿quién fue la que me habló? Mariana ¿Cómo? Blanche, Ah, ok. Entonces la hermana es más organizada con el dinero. sí. Bueno, eso está muy bien, hermana. Usted tiene una muy buena y bonita función en su hogar. A ver, y el hermano Roberto y la hermana Claudia, ¿quién es más organizado? ¿Su esposo, su esposa? Confiésese. Confiésese en que estamos para aprender aquí Bueno, todos mi hoy. esposa dice que ella, pero yo digo que yo. Están empatados. No, tú sabes que soy yo. Bueno, y en la familia del hermano Roberto, ¿cómo va ese, eso ahí? ese, Él es mi esposo, hermano. Lo que pasa es que él está en Ah, otro ok. dispositivo. Ah, ok. Sí. Ya entendí, ya entendí. Ah, bueno, pues yo Roberto y les voy a contar. Mercedes. Roberto y Mercedes son casados, son esposos. Ok, perfecto. Sí. Bueno, pues yo les voy a contar mi experiencia cuando yo me casé. Pues resulta que yo ya había estudiado algo de economía, yo ya más o menos sabía cómo se manejaba unas finanzas
Y resulta que un día hablando con mi esposo, en ese momento éramos novios, él me hace un comentario como que yo no sé si con lo que yo me gano podamos vivir los dos. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? Le dije yo, ¿y cómo están sus finanzas? Y él no me supo dar una respuesta. Entonces yo quedé como que, él me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues a la final nosotros ya nos vamos a casar, ¿cierto? Entonces yo te voy a dar todos los usuarios y las claves para que entres a las cuentas del banco y revises y tú me digas qué crees que podamos hacer, si con eso podemos sobrevivir o no. Y yo, ok, está bien. Pues hermanos, cuando yo hice eso, yo me encontré con el panorama más aterrador. El panorama más aterrador. Estábamos hablando, tenga en cuenta que estamos hablando hace 7 años, yo estoy casada hace 7 años. Y entonces resulta que yo empiezo a revisar y yo digo, pero es que este hombre es un desorden. ¿Yo cómo voy a hacer? Yo le dije, no, aquí tenemos que hacer algo porque esa economía suya usted está botando el dinero. Y pasa lo que está en esa muñequito que dice aquí, que algunas veces decimos, el dinero no alcanza. ¿Cuántos hemos dicho esa palabra? El dinero no me alcanza. Yo no sé qué se hace la plata. Si yo gané tanto y no lo veo, ¿cierto? Y pasa como el muñequito que está ahí, que la plata sale volando y no nos dimos a qué hora, no nos dimos cuenta a qué hora, ¿cierto? Es decir, ¿por qué pasa eso? Porque necesitamos un presupuesto. Y lo hemos escuchado muchas veces, pero no lo ponemos en práctica. Pregunto, ¿quiénes manejan un presupuesto? ¿Quiénes se sientan una vez al mes en pareja o solos y hacen un presupuesto para su hogar? Yo. Bueno, sí. La verdad es que aquí, en el caso de nosotros, mi esposo era muy bueno para eso cuando recién casados, yo sí veía que él tenía todo anotadito y esto va para acá, esto va para acá, tenía sobres donde metía todo esto acá. Ahora pues ya no le veo los sobres, pero él dice que pues que todavía él Él lo algo hace hace. así, o sea, lo trata de organizar, ¿no? De para qué va, para qué cosa. Y él trabaja muchos con porcentajes, o sea, él todo lo, entra el dinero y lo divide, este porcentaje es para este, porcentaje es para esto. Él es el como mejor, yo sí me confieso, yo mal, o sea, Ok, no. bueno, está bien. Entonces vamos a aprender en esta noche cómo hacer un presupuesto y la idea es, hermanos, que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que lo vayamos poniendo en práctica. Entonces, en términos generales, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es básicamente la resta entre el dinero mensual que recibimos menos lo que sale, nuestros gastos, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en una familia en X familia, su ingreso mensual son de $4,000, ¿cierto? Pero resulta que ellos tienen unos gastos de, yo qué sé, pongamos una cifra, $3,500, ¿cierto? Entonces, su presupuesto es esos $4,000 que empiezan a sacarle todo lo que necesita para sobrevivir ese mes, ¿verdad? Entonces vamos a verlo más detalladamente. Entonces podemos hacer presupuestos semanales, mensuales, trimestrales, anuales. Los presupuestos los podemos hacer como nosotros queramos, pero inicialmente es mucho más fácil si no estamos tan familiarizados con el tema del presupuesto, hacerlo mensual. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una idea. Esto nos va a permitir, número uno, contabilizar cuál es el dinero que entra. Entonces, en las entradas de dinero les voy a dar un ejemplo. Un salario. Para las personas que se ganan un salario fijo, eso hace parte del presupuesto. Hay personas que ganan un salario fijo más una comisión. Eso también entraría en el presupuesto. Hay personas que tienen, por ejemplo, un negocio y ese negocio les da una utilidad. Ese dinero que entra también hace parte del presupuesto, hace parte de sus ingresos, ¿cierto? Quizás si usted tiene un ingreso adicional, no sé si de pronto
en este país a las personas a veces les dan que una ayuda para alimentos, todo hace parte del presupuesto. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a empezar. Si quieren, saquen lápiz y papel para que lo empecemos a hacer. También se puede hacer en hojas de Excel, ¿cierto? ¿Quiénes están familiarizados con la computadora o no mucho? Bueno, entonces los que están familiarizados con la computadora lo podrían hacer en una hoja de Excel. También hoy en día hay muchas aplicaciones las cuales uno descarga y ellas son muy como familiares. Usted pone mis ingresos fueron tanto, me gasté tanto y le va sacando como un porcentaje, ¿cierto? E inclusive los bancos, ahora si usted paga todo con tarjeta de crédito, ellos mismos al final del mes le hacen como un resumen y le dicen, mire, en restaurantes se gastó tanto, en ropa se gastó tanto, en gasolina se gastó tanto porcentaje de dinero, ¿verdad? Entonces es muy, muy fácil. Entonces les vuelvo y les repito. Entonces, lo más básico de un presupuesto son los ingresos. Saber cuál es el dinero que me está llegando y de dónde me está llegando. Lo que les mencionaba ahorita, los salarios, las utilidades de los negocios, las rentas y otro tipo de ingresos. ¿Cuáles son nuestros gastos? Nuestros gastos, los gastos se clasifican como gastos fijos. Hay unos gastos fijos que son la renta o el pago del fondo, ¿verdad? Si alguien está pagando su casa, ese es un gasto fijo, porque por lo general todos los meses tenemos ese gasto, ¿cierto? Hay otro gasto fijo que es la electricidad. Todos tenemos que pagar en nuestra casa la electricidad, el agua, si queremos tener cable para televisión, cable, internet, celular, ¿verdad? Que son nuestros gastos básicos. Si tenemos un carro, a ese carro hay que pagarle el seguro del carro. Si el carro no se ha pagado, hay que pagar la cuota mensual de cuánto tenemos que pagarle al banco por ese carro, ¿verdad? Esos son los gastos que se consideran gastos fijos. Son recibos que nos llegan cada mes. Por ejemplo, si usted tiene un crédito estudiantil, un crédito de algo, y cada mes le llega el mismo monto, usted ya en su presupuesto lo pone como un gasto fijo, porque en el mes, todos los meses ese gasto va a ser igualito, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? ¿O voy muy rápido? ¿Tiene alguien una pregunta? No, va muy bien. Bueno, yo asumo que vamos bien. Listo, entonces, hay otros gastos que son variables, ¿cierto? Y en esos gastos variables encontramos las compras de supermercado. ¿Por qué son variables? Porque aunque tengamos un presupuesto para ellos, aunque digamos, este mes en compras de supermercado voy a gastar $500, muchas veces gastamos o menos o gastamos más, ¿cierto? Porque depende de las actividades que hagamos. Entonces, esos son gastos variables, pero aunque sean variables, se pueden presupuestar. Hay otros gastos que son los restaurantes, la gasolina, lo que es entretenimiento, si tienen hijos o inclusive hasta sin hijos, uno necesita como actividades de esparcimiento, ir a un parque, ir un día quizás a la playa, ir a un día a la montaña, ir a hacer una actividad diferente, ¿verdad? Todo eso tiene obviamente un costo. La lavandería, la salud también, el mantenimiento del carro, nosotras las mujeres que hacemos las cosas se puede decir que hay un presupuesto también inclusive hasta para belleza, ¿verdad? De que quizás a mí me gusta arreglarme el pelo o hacerme cierto tratamiento, pero eso no es gratis, todo eso tiene un dinero y todo ese dinero hay que presupuestar. Hay otro rubro que en los presupuestos es muy importante y son los ahorros. Hay diferentes tipos de ahorros. Hay ahorros para emergencias, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar una emergencia. Entonces hay ahorros para emergencias médicas, hay ahorros para cuando se nos daña el carro, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha dañado o se les ha dañado el carro o se está dañando algo que ha salido así de imprevisto y decimos, ay Dios mío, yo no tengo dinero para eso, Señor? Pero resulta que es que nunca nos presupuestamos, nunca hicimos por allá como el hermano Jonay, un sobrecito que decía por si algún día se me daña el carro, ¿cierto? Ahora más adelante vamos a hablar de la técnica de los sobres. Por ahora les estoy como mostrando que hace parte de un presupuesto, ¿verdad?
una emergencia, perder el trabajo también es una emergencia, ¿cierto? Porque muchas veces Dios no permite, llega alguien al trabajo y cuando le llegue, menos piensa, le dice, hasta hoy trabajó, y queda la persona como que, Dios mío, Señor, ¿y ahora yo cómo voy a vivir? ¿Cierto? Entonces, para eso también hay que tener un fondo. Hay otros ahorros que son con propósitos, hay ahorros que son para un viaje, porque queremos ir, no sé, a algún país, queremos conocer algo, pero todo eso cuesta dinero, entonces tenemos que ahorrar. Hay ahorros para comprar un mejor carro, para ayudar a alguien, para comprar una casa. Hay muchos tipos de ahorro, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva un espacio de nuestro presupuesto y para todo esto nuestros ingresos deberían alcanzar para todo esto con una buena administración. Amén. Entonces, este lo voy a pasar porque quiero ponerlo, bueno, lo voy a dejar acá. Esto, bueno, eso lo puse así, como bien bajito, bien bajito. Y entonces, ¿usted cómo va a empezar a armar su presupuesto? Usted va a poner aquí sus entradas o sus ingresos y aquí va a poner el valor. Entonces, usted va a poner el salario de su esposo, lo pone aquí a un ladito. El salario de su esposa lo pone aquí a un ladito, si ambos trabajan o si uno solo trabaja. Y luego se hace la suma. En este caso sería 3.500, ¿verdad? Listo. Entonces, bueno, ahora sí, lo que les decía ya era muy teórico, ¿cierto? Era un presupuesto general. Es un presupuesto que nos encontramos en cualquier lado. Si usted pone a buscar en se pone a buscar en internet cómo hacer un presupuesto, se lo van a mostrar como estaba en lo que yo les venía diciendo. Pero entonces ahora, ¿cómo es el presupuesto de nosotros como cristianos? Y se los voy a hablar con mucho amor, con mucho respeto, quizás con mucha sabiduría. Quiero que lo recibamos de una buena manera, porque el presupuesto de nosotros como cristianos, nuestra salida número 1, no debería haber otra cosa más importante para nosotros que nuestros diezmos. Y nuestros diezmos ya todos sabemos que es del 10%, así que esa salida de dinero debería estar de primero. Y luego nuestras ofrendas. Y después de sacar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ya empezamos como a ir separando qué vamos a hacer en el mes con nuestro dinero, ¿verdad? Pero hermanos, yo les hago si quizás usted a veces lo deja de último, cambie la práctica, déjelo de primero. ¿Por qué? Porque hay que serle fieles a Dios en todo y el Señor Jesús yo pienso que es un Dios de detalles, ¿verdad? O conmigo el Señor Jesús es muy especial, muy detallista y me sorprende hasta en las cosas que yo menos me imagino. Él me sorprende. Entonces yo siempre cuando nosotros lo hacemos con mi esposo, siempre que nosotros recibimos el cheque, siempre que la bendición de Dios llega a nuestra casa, lo primero que sale es apartar los diezmos. Ay, hermana, es que ese día yo no voy a la iglesia, no importa, póngalo en un sobre o envíelo por SEO, pero haga como ese alto en el camino y saque primero sus diezmos. Ore, cuando usted reciba la bendición de Dios, cuando usted reciba su salario, ore, dígale, Señor Jesús, gracias por tu provisión. Cuando usted vea ese cheque que le llegó o cuando le entreguen ese dinero que usted sabe que trabajó por eso, Señor, gracias por las fuerzas. Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te voy a dar. Y seamos generosos con nuestras ofrendas. Seamos generosos con nuestras ofrendas porque, hermano, mire, yo le puedo decir a usted que el Señor Jesús provee de una manera increíble, increíble, increíble. ¿Se acuerdan que al principio yo le decía que mi esposo esa economía de mi esposo era un desorden? Bueno, con la bendición de Dios, hoy todo es mucho mejor, pero todo se basa en un presupuesto. Yo les quiero contar algo a manera de testimonio y es la primera vez que yo lo voy a contar como testimonio en una conferencia porque quiero mostrarles y recordarles que el Señor Jesús nos sostiene, que el Señor Jesús siempre nos da a nosotros lo suficiente, lo que necesitamos, pero hay que poner en las manos de nuestro Dios ese presupuesto.
Resulta que nosotros para la pandemia, no sé a cuántos les afectó la pandemia, pero a nosotros de una u otra manera, el Señor nos permitió vivir otra experiencia con Él. Para la época de la pandemia yo no estaba trabajando. Mi esposo era el único que estaba trabajando en ese momento. Cuando llegó la pandemia, él siguió con su trabajo, pero un mes después su jefe le dijo que tenía que bajarle el salario al 50%. Hermano, escúcheme bien, al 50%. Y yo en ese momento no estaba trabajando. Entonces yo dije, bueno, está bien, yo estoy tranquila, señor, porque yo ya había organizado el presupuesto, ya teníamos un fondo de emergencia, ya teníamos un fondo ya estábamos preparados para eso, ¿verdad? Ya estábamos preparados y cuando mi esposo me dijo, amor, no sé qué vamos a hacer por mi trabajo, yo dije, bueno, amor, dependemos del Señor Jesús, pero caso tal, ahí tenemos unos ahorros. Hemos venido haciendo unos ahorros para este tipo de emergencias y eso realmente da una tranquilidad, eso da una tranquilidad adicional. Pero resulta que el Señor Jesús fue tan bueno, fue tan fiel, tan con del salario. Y todo el mundo nos decía, pero ¿cómo están haciendo? Y nosotros, bueno, el Señor Jesús nos está sosteniendo. Y yo puedo dar testimonio de que en mi casa no faltó nada, de que en mi casa se pagó la renta, se pagaron los biles, se pagó absolutamente todo. Y el Señor proveyó lo que necesitábamos con ese 50% de salario. Entonces usted me va a decir, hermana, pero es que se gastó los ahorros, es que tenía ahorros, así era muy fácil. No, para la gloria del Señor Jesús, no tocamos los ahorros, no sabemos cómo hicimos, pero sabemos que cuando hasta nuestra economía es importante y es puesta en las manos de Dios, el Señor Jesús multiplica. De donde no hay, el Señor Jesús saca. De donde no hay, el Señor Jesús provee. Entonces, hermanos, el llamado es para que pongamos esto de primero, para que pongamos todo esto de primero. Yo acá puse que si esa persona se ganaba 350, se ganaba 3.500, sus diezmos eran 350, su ofrenda era de 100, luego fui poniendo como el pago de la renta, la energía, el internet, un seguro de carro, un seguro médico, celular, y puse aquí un ahorro. Y usted lo va a ver ahí en rojo, y es porque el ahorro debe ser el 10% de nuestro salario. Es decir, que en términos generales nosotros deberíamos, cuando recibimos nuestro ingreso, sacar el 10% para el Señor y el 10% para nuestro ahorro. Porque no podemos estar sin ahorros, porque no sabemos en qué momento nos llegan las vacas flacas, ¿cierto? Y no podemos estar quizás malgastando el dinero, ¿cierto? Acá hay otras salidas variables que yo puse, que es supermercado, restaurante, gasolina, y esas cosas. Pero si vemos acá, esta persona tiene un presupuesto negativo de $90, ¿verdad? Porque quizás está gastando mucho en restaurantes o quizás está gastando mucho en supermercado o algo. Así que ese presupuesto habría que ajustarlo. Entonces es muy importante, hermano, que usted cuando tenga un tiempito haga un presupuesto y lo revise y saque nota y diga, bueno, ¿en qué me estoy gastando el dinero? ¿En qué estoy invirtiendo el dinero? ¿Verdad? Y asimismo lo va adecuando. ¿Cómo ahorramos nosotros? Aquí les voy a dar unos tipos de ahorro para los hombres y para las mujeres. A ver, ¿cuántos creen que las mujeres somos muy antojadas? Nosotras vemos algo y que diga oferta y ya estamos, que mejor dicho, ¿cierto? Pero los hombres también. Los hombres también, y una prueba de eso es mi esposo. Él ve algo y se antoja de todo. Yo le digo, usted tiene una lista de antojos muy grande. Le digo, usted tiene una lista de antojos muy grande, ¿cierto? Y entonces siempre financieramente y secularmente se dice que hay que hacernos unas preguntas a la hora de comprar algo. Y una de esas las hemos escuchado todos. ¿Realmente necesito lo que pienso comprar? Y eso nos hace como que realmente, ¿será que realmente yo necesito ese par de zapatos? ¿Será que los necesito? ¿Será que ese par de zapatos me van a hacer feliz? ¿Será que me van a ayudar para algo a largo plazo? ¿Cuál será la diferencia entre necesitar y querer?
¿cierto? Porque muchas veces queremos muchas cosas, pero esas cosas no las necesitamos. Esas cosas no las necesitamos, porque si nos vamos a términos generales, nosotros los seres humanos, ¿qué necesitamos para vivir? Nosotros somos o sea, somos muy básicos. Nosotros para vivir necesitamos un techo, ¿cierto? Donde no nos mojemos. Necesitamos un techo, necesitamos una cama. Para nuestro cuerpo como tal, ¿qué necesitamos? Necesitamos alimentarlo, ¿cierto? Necesitamos vestirnos y necesitamos transportarnos. Es decir, que necesitamos, como dice más o menos, casa, carro, ropa, comida, ¿cierto? Pero en general somos muy básicos. Solo es el mundo que se ha puesto como a inventarnos y a querernos vender muchas más cosas, muchos accesorios, muchas cosas que son bonitas. Yo no estoy diciendo que no sean bonitas, pero muchas veces para vivir, no necesitamos todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, voy a ponerles un escenario de una economía en tiempos de crisis, ¿verdad? Y entonces había puesto que se necesita un fondo de emergencia como mínimo de $1,000, hermano. Tarea para hoy, si usted no tiene $1,000 guardados por allá en un sobrecito, que esa sea su meta este año. Que a este año, cuando usted termine el año, usted tenga $1,000 guardados, pero esos $1,000 son intocables. Esos $1,000 no son para comprarse nada, esos $1,000 no son para pagar una cuota del carro, no, esos $1,000 no son para nada. Esos $1,000 son para que usted los ponga en un sobre y los guarde. Y diga, aquí tengo $1,000 y se olvide de ellos, porque no sabemos en qué momento nos va a tocar a la puerta la necesidad, ¿cierto? Inclusive no sabemos en qué momento va a tocar a la puerta a la necesidad de un ser querido, a la necesidad de un hermano, ¿cierto? Y tengamos que recurrir a esos $1,000 que teníamos guardados, ¿cierto? Entonces, tarea número 1, guardar $1,000. ¿Listo? Tarea número 2, para vivir necesitamos unos ahorros por lo menos de 3 meses a nuestro salario. Es decir, que hermano, haga cuentas cuánto es su salario. Y usted necesita tener en una cuenta de ahorros por lo menos 3 meses el valor de su salario. ¿Por qué? Porque se dice que normalmente una persona desde que pierde su trabajo hasta que encuentra un trabajo igual o similar al que ya tenía, puede tardar hasta 3 meses. No estoy diciendo que se va a tardar 3 meses, puede tardar hasta 3 meses para volver a que esa economía funcione, para volver a balancear esa economía. Entonces, como nosotros somos hijos del Señor y somos prevenidos y somos precavidos, entonces tenemos que empezar a trabajar también para eso. Así guardamos y el día que llegue la necesidad vamos a estar tranquilos. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a minimizar al máximo los gastos. Usted se va a empezar a revisar y va a decir, ok, ¿qué será? ¿Qué puedo mejorar? ¿O en qué estoy gastando mucho? ¿Verdad? Y vamos a hacer solo los pagos necesarios. Vamos a pagar nuestras tarjetas, vamos a pagar nuestras deudas. En un tiempo de crisis no se hacen pagos adicionales. En un tiempo de crisis estamos tratando como de tener todo bajo control, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que hacer es no adquirir nuevas deudas. Si ya tenemos deudas, porque todos tenemos deudas o en algún momento de la vida hemos tenido deudas, no adquiramos más deudas sin necesidades. Siempre cuando vayamos a recurrir, a acudir a un crédito, a un préstamo, pensemos muy bien qué propósito tiene esa deuda. Inclusive cuando pasamos la tarjeta de crédito, ¿será que esto vale la pena? Porque ya quizás tenga deudas. Otra cosa es decirle no a las ofertas. Las ofertas todas no son buenas. Las ofertas son buenas cuando realmente nosotros tenemos la necesidad de un producto y ese producto está a muy buen precio y nosotros tenemos el dinero disponible para comprar ese producto. De lo contrario, por más buena que sea la oferta, para nosotros no será oferta, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de los gastos hormiga? ¿Quién sabe qué son los gastos hormiga? ¿No? ¿No tenemos idea qué serán los gastos hormiga? Suena como algo pequeño. Suena como algo pequeño. Pues hermanos, les voy a contar.
Resulta que cuando yo fui a la universidad, una de las clases de nosotros era acomodar un supermercado. La universidad tenía un supermercado de mentiras solo para dar clases. Y entonces nuestra clase era que teníamos una caja, unas cantidades de productos y en las estanterías teníamos que acomodar los productos de cierta manera, psicológicamente, para que cuando usted y yo entráramos al supermercado quisiéramos comprar los productos. Es decir, que hermanos, cuando usted y yo vamos a un supermercado, ya todo eso está estudiado. ¿Por qué está cierto producto en cierto lugar? Eso tiene una razón de ser. Aunque a nosotros nos parezca que lo organizaron así y no le prestemos atención, todo eso tiene una razón de ser, todo eso tiene un motivo de compra. Y en esta noche les quiero hablar específicamente de los gastos hormigas. ¿Cuántos se han fijado que justo al lado de la registradora encontramos una cantidad de cositas que no vemos alrededor del supermercado? Ahí vemos los chicles, los chocolates, las sodas, las revistas, ¿cierto? Todo eso está estudiado por las personas de mercadeo al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque usted fue al supermercado a comprar chocolates. Cuando usted entró al supermercado, ¿usted necesitaba un chicle? ¿O necesitaba unas baterías, una pila? ¿Usted ha visto que ponen las baterías ahí al lado? Hay otros que usted ha visto hasta energizantes nos ponen energizantes, y si es en el dólar nos ponen hasta hilos para coser, cosas que nosotros no fuimos al supermercado por eso. Fíjese la próxima vez que usted vaya al supermercado, que en la salida usted va a encontrar todas las cosas que usted no fue a buscar, porque sencillamente si usted hubiese ido a buscar eso, el mercadeo lo manda al final del supermercado, porque la estrategia es que usted vaya hasta el final del supermercado. La estrategia es que usted le dé la vuelta a todo el supermercado para encontrar algo. Pero las cosas que realmente nosotros no necesitamos y que no valen nada, porque es que ¿qué vale lo que está ahí? ¿$1? ¿$2? ¿Y qué es $1? Nada, ¿cierto? $2, nada, ¿verdad que sí? Eso no es nada, ¿cierto? Pero son gastos hormigas. Los gastos hormigas son esos gasticos chiquiticos que parecen insignificantes, pero que a la final suman un montón de dinero. Ese es un gasto hormiga que encontramos en el supermercado. Hay otro gasto hormiga, uno de los que tenía mi esposo. Resulta que mi esposo, antes de nosotros casarnos, tenía la costumbre que después de almorzar, él se iba de lunes a viernes, después de almorzar, a un restaurante que aquí se llama La Carreta. La hermana Margaret lo conoce. Y entonces en La Carreta, acá venden unos cafecitos así de este tamaño y unos pastelitos como de este tamaño. Son unos pastelitos de guayaba, unos pastelitos con queso, unos pastelitos deliciosos. Y resulta que los pastelitos costaban $1.25 y el café creo que era como unos 50. Bueno, el caso era que él se gastaba todos los días como $3.50 o $4. Y él decía, pero son $4, eso no es nada. Yo le dije, no, uno no puede tomar cafecito y pastelito todos los días. Le dije yo, primero, la cantidad de azúcar que le estamos metiendo al cuerpo, eso no es responsable. No es responsable yo comerme un pastelito todos los días con esa cantidad de azúcar. Y segundo, ¿tú ya hiciste cuentas cuánto valen todos esos pastelitos? No, esos son solo $4 al día. Ah, bueno, entonces vamos a sacar la calculadora. Vamos a sacar la calculadora y vamos a ver cuántos son en pastelitos. 4 por 5 por 4 semanas. Son $80 en café y pastelitos que tienen que salir del presupuesto. Entonces, pero no se notan, ¿cierto? Eran solo $4. Pero a la hora de organizar un presupuesto, esos $80 pueden hacer falta para pagar algo realmente importante. Esos $80 pudieron hacer falta para un ahorro, ¿verdad? No estoy diciendo que no tomemos cafecito y pastelito, pero sí estoy diciendo que seamos mucho más conscientes en esos pequeños gastos. Así que, hermano, revise cuáles son los gastos hormigas que usted puede tener en el supermercado. Muchas veces somos muy amables y muy queridos e invitamos a muchas personas todo el tiempo, pero usted a veces no nota que las personas no nos invitan a nosotros, ¿cierto? Entonces también hay que ser medidos porque es bueno ser de bendición para otras personas, pero primero tengo que saber que yo esté administrando
correctamente lo que el Señor Jesús me está dando, ¿cierto? Porque no es de que yo vaya a tener mi bendición y no la administré bien y nunca me alcanza. No, no es posible que un hijo de Dios viva como alcanzado de dinero, ¿cierto? Porque tenemos el Padre, nuestro Dios es el dueño de todo y Él es nuestro proveedor. Y yo sé que Él a cada uno de nosotros nos provee lo suficiente, nos provee lo que necesitamos. Y muchas veces a muchos y inclusive a todos nos da hasta más de lo que necesitamos, solo que nosotros por nuestro mal uso del dinero no nos damos cuenta, ¿verdad? Voy a pasar a esta, bueno, entonces no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces hay otro que es muchas veces cuando uno tiene una necesidad o una crisis, uno sencillamente no deja que su crédito se dañe, uno llama al banco y dice, mire, usted me puede hacer una extensión, no voy a poderle pagar tal día, por favor, deme una semana más y el banco le da una semana más. Hacer uso correcto del crédito. ¿Cuántos usamos las tarjetas de crédito? Bueno, háganme así, están muy tímidos todos, por lo menos háganme así. ¿Quién tiene una tarjeta de crédito? Bueno, ¿quién considera que las tarjetas de crédito son malas? ¿O quién le tiene miedo a las tarjetas de crédito? Bueno, muy bien, porque realmente las tarjetas de crédito no son malas, las tarjetas de crédito son muy buenas. Y si nosotros somos muy inteligentes, le podemos sacar mucho provecho a las tarjetas de crédito. Les voy a dar aquí como una cosita. El tema de hoy no son las tarjetas de crédito, pero les voy a dar un poquito como una idea de las tarjetas de crédito. Actualmente hay muchas tarjetas de crédito por las cuales tenemos que pagar entre $95 de annual fee hasta $695 de annual fee. Pero esas tarjetas de crédito tienen ciertos beneficios y esos beneficios no los podemos aprovechar mucho, mucho, mucho. Pero eso ya es otro nivel. ¿Cuál es la clave para tener una tarjeta de crédito? La clave para tener una tarjeta de crédito es que por lo menos la tarjeta de crédito que tengamos nos dé puntos. Si esa tarjeta de crédito que tenemos nos da puntos, esos $95 que tengamos que pagar al año por esa tarjeta de crédito no son nada. ¿Por qué? Porque si nosotros somos unas personas económicamente o financieramente organizadas, se saca beneficio. Mi esposo y yo, ¿qué hacemos? Nosotros absolutamente todo lo compramos con tarjeta de crédito. La misma tarjeta de crédito. Es la misma tarjeta de crédito que tengo yo, es la misma tarjeta que mi esposo tiene como usuario autorizado. Es decir, que yo pago, pero la cuenta es la misma, ¿cierto? Yo pago, él paga y la cuenta es la misma. Entonces, por todas las transacciones que hacemos nos dan puntos. Y luego, al final del año, esos puntos los cambiamos por muchas cosas. Puede ser por dinero o inclusive por pasajes. Hace 2 años nosotros viajamos a Europa solo con los puntos de las tarjetas de crédito. Pero, ¿cuál es el éxito? Es antes de que se acabe el mes, antes de que llegue el corte de la tarjeta de crédito, hay que pagar todo lo que nosotros compramos a crédito. ¿Por qué? Porque si se paga antes del corte, no vamos a tener ningún pago de interés. Y ahí es donde se le saca el beneficio a las tarjetas de crédito. Así que las tarjetas de crédito no son malas. Las tarjetas de crédito bien administradas son muy, muy buenas. Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son ahora los secretos y los tips para tener una vida económica tranquila? Lo que les decía ahorita, diezmar. ¿Y dónde encontramos esto en la palabra del Señor? En Malaquías 3:10. Ofrendar. ¿Y dónde lo encontramos? En Deuteronomio 16:17. Nuestras primicias. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias con sus primicias, pero yo de verdad, el Señor, gracias a Dios, yo le digo al Señor gracias porque estoy convencida que cuando uno es generoso con el Señor Jesús, de lo mucho o de quizás lo poco que usted crea que el Señor le ha provisto, pero usted es generoso en la medida que usted puede, el Señor Jesús nos bendice de una manera increíble. El Señor Jesús, como decía el pasaje que leíamos ahora, abre las ventanas de los cielos. Yo no sé si usted ha podido experimentar eso, pero eso es una parte del Señor Jesús que me parece tan bonita. Ahora hay otra cosa para vivir una vida financiera tranquila, es
vivir según mis capacidades financieras. No tenemos necesidad de aparentar, no tenemos necesidad de llegar a la iglesia con el carro último modelo, sabiendo que no lo podemos pagar. Sencillamente tenemos que llegar en el carro que el Señor Jesús nos permita llegar, ¿cierto? Pero no tenemos que mostrarle a nadie que tenemos o que estoy viviendo en una casa súper guau, pero no puedo ni pagar la luz. No, tenemos que ser conscientes de que vivimos según nuestras capacidades. Tenemos que hacer nuestro presupuesto, tenemos que ser responsables financieramente, hacer nuestros pagos a tiempo y analizar cuidadosamente todo lo que nos ofrecen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo somos los cristianos? Deberíamos aprender de José, que estuvo en tiempos de vacas gordas, es decir, el tiempo de la cosecha, y almacenó para las vacas flacas, para la escasez. Dios es el único dueño que provee recursos ilimitados para sus administradores. En Él y con Él siempre hay presupuesto. Nunca se acaban los fondos. Al Señor Jesús nunca se le acaban los fondos. Yo no sé, mi hermano, en esta noche cómo esté tu situación financiera. No sé, quizás tú qué preguntas tengas al respecto. No sé qué tan fácil se te haga. Pero lo que sí te puedo decir en el nombre del Señor Jesús es que el Señor Jesús tiene el control de toda nuestra economía. El Señor Jesús nos bendice a nosotros de muchas maneras. Nos bendice con la salud, nos bendice con la familia, nos bendice con la bendición económica, nos bendice con tantas cosas y hemos sido testigos. Yo creo que todos hemos tenido experiencias en Dios, como de experimentar a Dios como nuestro proveedor, ¿verdad? Que Él envía el recurso en el momento correcto, cuando lo necesitamos, e inclusive nos envía lo que necesitamos así, el valor exacto en cuanto a lo económico, ¿cierto? Entonces, todos somos testigos de eso y el llamado en esta noche es para que nos organicemos un poco, para que nos organicemos, para que saquemos un tiempo en familia, para que hagamos un presupuesto y lo pongamos en práctica, para que le demos la prioridad al Señor Jesús en los diezmos, en las ofrendas y podamos hacerlo. Hermano, que podamos ser generosos, que podamos tener una mente de que el Señor Jesús provee y de que todo es del Señor, ¿verdad? Y como manera de experiencia. Yo pienso que cuando uno más agradecido es con el Señor, uno más ganas tiene de aportar a su obra. Nosotros acá en la iglesia, como experiencia lo cuento, no para nada más, sino que es que tenemos que muchas veces cambiar la forma de pensar, ¿cierto? No sé cómo sea en su iglesia, pero en mi iglesia estamos estrenando iglesia y todos estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por eso, ¿verdad? Pero cuando antes de entrar, de dar como ese paso, el pastor dijo, necesitamos unos fondos y necesitamos unos votos mensuales para poder cumplir con el valor de la renta. ¿Por qué? Porque no queremos gastarnos los ahorros, ¿cierto? Y entonces, hablando con mi esposo, decíamos, bueno, ¿cuánto vamos a aportar? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, mi pensamiento y luego yo le decía y meditaba en el Señor y yo, wow, qué pensamiento, me pareció un pensamiento bonito y lo quiero compartir con ustedes porque así pienso que deberíamos todos pensar así. Yo dije, bueno, pues si uno se pone a revisar un presupuesto o si uno se pone a revisar su economía y pone un monto, pues quizás piensa que como que, uy, es mucho, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos llegara hoy el dueño de donde vivimos y nos dijera, mire, la renta le aumenta 400, 500, 200, $100? ¿Qué pasaría? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Pagarlos? ¿Resolver, cierto? Y decir, Señor, tú proveerás, ahí yo vivo, tú me harás un aumento en el trabajo o me enviarás la bendición por otro lado o me ayudarás a cortar un gasto que no necesito, pero algo hará el Señor, ¿cierto? Entonces, a esa conclusión llegamos con mi esposo, dijimos, vamos a dar cierto monto, como si nos hubieran subido la renta, porque si aquí llega la dueña de la casa, hay que pagarlos. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo para el Señor Jesús, verdad? ¿Por qué no vamos a tener como esa actitud de que, bueno, quizás no cabe en un presupuesto, pero es para la obra del Señor Jesús, vamos a apoyarlo? Porque si nos lo pide otra persona y si nos toca hacerlo en nuestra vida secular, lo tenemos que hacer y lo tenemos que resolver, ¿verdad?
Entonces, que para las cosas del Señor Jesús seamos abiertos, que podamos decir, Señor, cuenta conmigo. Pero ese Señor cuenta conmigo que vaya desde nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros votos, nuestro todo. Y el Señor es fiel. Amén, mis hermanos. Bueno, ya con esto los dejo. Espero y hayamos podido reforzar todo eso que ustedes ya sabían, todo eso que ustedes conocían. Y podamos ponerlo en práctica. Muchas veces es bueno hacerlo y que sea de bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de sus hogares. Espero y hayan podido aprender algo nuevo en esta noche. Amén. Y que el Señor Jesús los bendiga, los ayude y les dé muchas habilidades, muchas capacidades para organizar su vida financiera, y que si usted se revisa de aquí a un año, usted haya notado algún cambio, ¿verdad? Porque la palabra del Señor Jesús nunca es vacía, siempre da fruto. Amén. Entonces voy a pedirle a nuestra hermana Margaret para que haga una oración. Amén, amén. Antes no sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a la hermana Catherine, que tuvo por ahí, si pensó algo o si estuvo todo claro, pues entonces yo quisiera como, si alguien tiene, si no, pues Bueno, sí, tengo una preguntita, hermano. Sí, señor. diga. Esta conferencia que usted dio, ¿la puede imprimir como para uno tenerla como punto de referencia? Porque tiene cosas bien importantes y yo creo que si la aplicamos como lo dice, realmente puede dar resultados.